Compañeros diputados, celebraremos este día la 17ª sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para reformar el artículo 9 de la Ley de Juventud del Estado de Campeche, promovida por los diputados Ricardo Enrique Márquez Molina, Alejandrina Moreno Barona, Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, Martín Durán Montero, Marina Sánchez Rodríguez, Juan Carlos Damián Vera, Erika Chapa Ortiz, Eda Marlene Ushol, Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela Cámara Damas, Mario Hernández May, Leticia de Rosario Enríquez Cachón, Guadalupe Tejocote González y Marta Albores Avendaño, del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Cultura y al Archivo General del Estado a abrir un seminario de estudios afroindioamericanos para el estudio y reconocimiento de la tercera raíz, como parte de nuestro patrimonio cultural intangible, promovido por el diputado Daniel Sánchez Barrientos del Partido Morena. Sexto, lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes a dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia, relativo a un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado a crear la coordinación estatal del Servicio Profesional Docente del Estado, promovida por los diputados Elio Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chi del Partido Nueva Alianza. Séptimo, lectura y aprobación de minutas de ley. Octavo, asuntos generales. Noveno, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Muy buenos días, compañeros integrantes de la 62ª legislatura local. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de nuestro Estado, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputado Arévalo Muñoz Eduardo Enrique. Diputada Avilés Adriana de Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Presente. Diputada Contreras Chan Trinidad del Socorro. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio del Carmen. Presente. Diputada Chapa Ortiz Erika. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Presente. Diputado Durán Montero Martín. Presente.
Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Presente. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guerra Sandoval Gabriel de Jesús. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputado Hernández Mario. Diputada Herrera Pérez Ileana Janet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Márquez Molina Ricardo Enrique. Diputada Moreno Barona Alejandrina. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputado Ortega Giteras Manuel Alberto. Diputada Pérez López María del Carmen. Presente. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Diputado Sánchez Barrientos Daniel. Presente. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Presente. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Tejocote González Guadalupe. Presente. Diputada Ushol Eda Marlene. Diputado Vázquez Aguilar Jorge Rodrigo. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 32 diputados. Los diputadas Sandra Sánchez Díaz, Ileana Janet Herrera Pérez y Marta Albores Avendaño solicitaron y obtuvieron permiso para no asistir a esta sesión. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:22 del día de hoy, 26 de junio del 2018, se abre la 17ª sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido lo siguiente. El oficio número 396, diagonal 2018-P.O. remitido por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. El oficio circular número SSL-1100, diagonal 2018, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuenta. Oficio número 396, diagonal 2018-PO, CC, diputados secretarios de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Campeche, presente. Con fundamento en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y del H. 15ª Legislatura Constitucional del Estado, declaro abierta la Diputación Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional el día 30 de mayo del 2018, previa elección de la mesa directiva, lo cual se le comunica para los efectos legales a que haya lugar. Sin otro particular, nos es grato reiterar las seguridades de nuestra consideración distinguida. Atentamente, Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 30 de mayo 2017. Diputado Presidente de la Diputación Permanente, profesor Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Secretario de la Diputación Permanente, licenciado Carlos Mario Villanueva Tenorio.
Pachuca Hidalgo, 22 de mayo 2018, oficio número SSL-100/2018. CC, secretarios del H Congreso del Estado de Campeche, presentes. En cumplimiento al artículo primero transitorio del acuerdo suscrito por las diputadas y diputados integrantes de la 63ª legislatura, anexo presente copias del artículo del acuerdo emitido el 17 de mayo del 2018, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, y de la iniciativa con el proyecto de decreto que adiciona al párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 7 y la fracción B bis, artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentada por el diputado Manuel Fermín Rivera Peralta, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, para que de considerarlo se adhieran a la propuesta. Por otra parte, les solicito remitan a este Poder Legislativo vía electrónica el acuse de recibo del presente oficio a través de la cuenta de correo acuses.ssl@gmail.com. Sin otro particular, aprovechando la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración, atentamente, licenciado Eroy Ángeles González, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado. Diputada Presidente, dado lectura a la correspondencia recibida. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para reformar el artículo 9 de la Ley de Juventud del Estado de Campeche, promovida por los diputados Ricardo Enrique Márquez Molina, Alejandrina Moreno Barona, Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, Martín Durán Montero, Marina Sánchez Rodríguez, Juan Carlos Damián Vera, Erika Chapa Ortiz, Eda Marlene Ushol, Javier Francisco Barrera Pacheco, Ángela Cámara Damas, Mario Hernández May, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Guadalupe Tejocote González y Marta Albores Avendaño del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Cultura y al Archivo General del Estado a abrir un seminario de estudios afroindioamericanos para el estudio y reconocimiento de la tercera raíz como parte de nuestro patrimonio cultural intangible, promovido por el diputado Daniel Sánchez Barrientos del Partido Moreno. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos diputados, secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, se propone al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Actualmente, el embarazo en adolescentes es una preocupación en México, toda vez que somos el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con la tasa más alta de madres adolescentes entre 15 y 19 años de edad. Lo anterior se debe a que la adolescencia es esencialmente una época de cambios. Trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en adulto. En la adolescencia se define la personalidad, se construye la independencia y se fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un mundo nuevo y propio. De acuerdo a la OCDE, en el año 2009, México contaba con un total de 12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 hombres. Ahora bien, en el año 2005, 500.000 de mexicanas menores de 20 años dieron a luz. Hubo 144.670 casos
de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años. Bajo ese mismo rango de edad, considerando a quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180.408 casos de madres. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud en el año 2014 reveló los siguientes datos y cifras. Unos 16 millones de muchachas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. Los bebés de las madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. Hay que mencionar, además, que hay consecuencias para la salud de las madres adolescentes, toda vez que cuando más joven sea la madre, existe un mayor riesgo para el bebé. Asimismo, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo. A causa de lo anterior es que la OMS ha publicado diversos contenidos con las medidas y recomendaciones con la intención de reducir el número de matrimonios antes de los 18 años, de fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años, aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de embarazo involuntario, reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes, reducir los abortos peligrosos e incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal en el parto y postnatal por parte de las adolescentes. En cuanto a la encuesta nacional de la juventud realizada en 2015, se señaló que el 49% de los jóvenes en México no utiliza anticonceptivos en su primera relación sexual. Además, el estudio reveló que el otro 9.3% de la población no utilizó ningún método anticonceptivo porque simplemente decidió no utilizar uno. Un 9.3% arguyó que desconocían los métodos existentes, el 7% porque deseaba embarazarse y el 5.9% por vergüenza de conseguirlos. En ese sentido, otro 3.7% de los jóvenes mexicanos que iniciaron su vida sexual no hicieron uso de alguna alternativa anticonceptiva, que además también los protegería de enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, es recomendable la presente reforma, ya que a través de ella se crearán políticas públicas orientadas a fomentar una educación sexual que empodere a las personas jóvenes para tomar decisiones que les permitan planear su propio futuro. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche. Atentamente, San Francisco de Campeche, a 21 de junio de 2018. Diputado Ricardo Enrique Márquez Molina, diputada Alejandrina Moreno Varona, diputado Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, diputado Martín Durán Montero, diputada Marina Sánchez Rodríguez, diputado Juan Carlos Damián Vera, diputada Erika Chapa Ortiz, diputada Eda Marlene Unschol, diputado Javier Francisco Barrera Pacheco, diputada Ángela del Carmen Cámara Damas, diputado Mario Hernández May, diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, diputada Guadalupe Tejocote González, diputada Marta Albores Avendaño. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de Juventud y de Salud para su estudio y dictamen. Cuarta Secretaria, procede a dar lectura a la segunda propuesta de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado presente.
El suscrito diputado Daniel Sánchez Barrientos, integrante del partido Morena, con fundamento en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y 47, fracción segunda, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Cultura y el Archivo General de Estado, abra un seminario de estudios afroindioamericanos para el estudio y reconocimiento de la tercera raíz, como parte de nuestro patrimonio cultural intangible. Exposición de motivos. En la primera sesión a la que asistí como diputado, hablé de que era necesario rescatar la llamada tercera raíz, tan discriminada pero tan presente en la cultura del Estado de Campeche. Con la colaboración del doctor Héctor Malavé Gamboa, expreso que la historia de la negridad en Campeche es la de una etapa de esclavitud que invisibilizó a la población afrodescendiente y lo sigue invisibilizando mientras no existan los estudios pertinentes y la voluntad política de lograr una sociedad incluyente. Es tiempo de avanzar en el reconocimiento pleno de la cultura afro en la construcción de la entidad campechana. El Papa Alejandro VI, 1431-1503, declaró que los indígenas americanos no eran bestias, sino gentes, pero los negros fueron catalogados como animales. Fueron los portugueses los que hicieron de la esclavitud negra un comercio institucionalizado, hasta constituir las primeras factorías que se especializaban en la caza, la captura y el embargue a Europa y España, y miles murieron en el trayecto. El negro latino era un negro culturalmente español, alejado de su cultura africana, pero los procedentes del continente africano traían su cosmovisión. En 1501, los reyes católicos reglamentaron la esclavitud de los negros. Puerto Rico se convirtió en el centro de distribución de esclavos. De acuerdo con la Enciclopedia Histórica de Campeche, coordinada por el arqueólogo Román Piña Chan, en el centro histórico de Campeche también hubo factoría de esclavos procedentes de África. Campeche quedó inmerso desde su fundación como ciudad, en 1540, en la práctica de la esclavitud. La antropóloga Cruz Carretero de la UNAM identificó 3 zonas de país en las que existe una herencia cultural africana: Coahuila, la costa de Oaxaca Chica y la costa grande de Guerrero, y el sureste de México, específicamente Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. La doctora Rosa Torres, en su libro La tierra firme de enfrente, la colonización campechana sobre la religión de los ríos, habla de los grupos negros que llegaron a Palizada y se mezclaron con los mayas. Por su parte, en la sociedad colonial, la doctora Cristina Bernal dice que los españoles tenían más sirvientes negros y no tantos indígenas mayas. La población en Campeche en los siglos XVII y XVIII se encontraban sectorizados. Las personas de origen afro se encontraban ubicadas en lo que es actualmente el barrio de Santa Ana. Sin embargo, de acuerdo con el historiador Ernesto Encalada Cardoso, director del archivo de la Facultad de Humanidades de la UAC, se han encontrado actas de defunción de la época de personas de origen negro en la Catedral de Campeche, rompiendo el paradigma de la rígida exclusión social. José Antonio Piqueras, catedrático de la Universidad Jaime I en Castellón de la Plena, España, comenta que África sufrió por mucho tiempo un tráfico forzado de personas esclavizadas, que ascienden a entre 12 y 14 millones entre 1501 y 1867. Menciona que uno de los principales puntos de salida de esclavizados africanos era el Golfo de Guinea, lo que actualmente corresponde a los países de Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón y República del Congo. Fue un genocidio que cortó el proceso evolutivo natural de las sociedades de población senegal hasta Angola. Provenían de diversas culturas: Fantí, Azonte, Mandinga, Benguela. Las rutas que se establecieron fueron 2: España, Cuba y Campeche. España, Puerto Rico y Campeche. Desde que se logró la independencia en México en 1810, la cultura liberal concibió el mestizaje como producto de la mezcla entre españoles y las culturas originarias, descartando la tercera raíz africana.
Para Jorge Victoria Ojeda, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, la política liberal de los siglos XIX y XX borró a los africanos de la historia, con la idea de crear una nación mestiza, compuesta únicamente de la español y de la indígena. El binomio mestizo fue el que nos fue ofertado por el grupo en el poder, que es el que sigue actualmente. En los estudios con los mayas, cuando tenemos en mente estudiar el mundo colonial y yucateco, lo clásico es estudiarlo en el binomio maya-español, pero el tercer grupo también fue sumamente importante, resalta. No obstante, estudios antropológicos e históricos como el Seminario de Estudios Afro-Indoamericanos de la UNAM están aportando el debate de la política cultural, el reconocimiento de la tercera raíz, como parte importante de la evolución cultural de la población mexicana. En el censo poblacional de castas de 1810, la totalidad de mulatos y negros en Campeche era de 2.760. El aporte de la cultura africana fue en dos sentidos, económico-cultural y artístico. Fueron herreros, sastres o agricultores, pero también participaron en las artes. El ejemplo claro es Juan Correa, uno de los pintores barrocos más relevantes de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Sin embargo, también trajeron su música, danza, lenguaje y cultura. Se establecieron en las costas del país la gastronomía, los apellidos, la toponimia, la música y el genotipo son métodos válidos para identificar a las comunidades afroindoamericanas en México, invisibilizadas a partir del siglo XIX con un racismo institucional. Los cruzamientos de estas tres sangres, la europea, la indígena y la africana, dio lugar a un matiz epidérmico y a la estratificación piramidal de la sociedad que se integró en núcleos precisos en el siglo XVIII, blancos, indios, negros, mulatos, pardos, jíbaros y zambos, una rica herencia multicultural. La doctora María Elisa Velázquez señala que en la última encuesta intercensal de 2015 del INEGI se reportó que casi 1.4 millones de personas se reconocen como personas negras o afromexicanas. La mayoría se ubica en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. De acuerdo con esta especialista, se tiene el cálculo de que durante la colonia alrededor de 250,000 mujeres y hombres y niños provenientes de África Occidental y Central arribaron por los puertos de Veracruz y Campeche, ruta del Atlántico, y por Acapulco, en el Pacífico, sin contar aquellos que ingresaban vía contrabando. En Campeche no hay suficiente información debido a los incendios de la villa o a la depredación de los documentos de los gobernantes. Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda, número primero, se exhorta al titular de Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Cultura y el Archivo General del Estado, abra un seminario de estudios afro-indio-americanos para el estudio y reconocimiento de la tercera raíz, como parte de nuestro patrimonio cultural intangible. Segundo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que la Secretaría de Cultura, en coordinación con universidades e instituciones, realice un estudio de factibilidad para recopilar fuentes de información en los archivos de Campeche, recopilar información en el Archivo Nacional, en el Archivo de Indias, en Cuba o en Mérida, buscar los permisos necesarios para digitalizar los documentos y hacer un fondo documental digital sobre la población negra en Campeche e integrarlos a una colección especializada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, solicito a esta soberanía que el presente asunto sea considerado de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite en comisiones para que sea discutido y decidido en caso en esta misma sesión. San Francisco de Campeche, Campeche, 21 de junio del 2018. Atentamente, diputado Daniel Sánchez Barrientos. Diputada Presidenta, he dado lectura a la propuesta indicada. De conformidad con el contenido de la propuesta y con fundamento en lo que establece el artículo 74 de nuestra Ley Orgánica, sírvanse manifestar mediante votación económica si la referida propuesta se dispensa de trámites.
Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. Primer secretario, contabilice la votación y anuncie su resultado. Diputada Presidenta, la propuesta ha sido calificada por unanimidad. Una vez dispensado de más trámites el tema que nos ocupa, mediante votación nominal, sírvase manifestar si aprueban la referida propuesta en los términos planteados. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Aurora Candelaria de Reina, a favor. Cruz Quevedo Silverio Baudelio, a favor. Enríquez Cachón Leticia del Rosario, a favor. Diputada Presidenta, la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 32 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, queda aprobada la propuesta en sus términos. Primer secretario, proceda a la elaboración de la minuta de acuerdo conducente y tramite su publicación en el Periódico Oficial del Estado y formule los comunicados correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia, relativo a un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado a crear la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado, promovido por los diputados Elia Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chi del partido Nueva Alianza. Segunda secretaria, procede a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente número 200, diagonal, 62ª, diagonal 05, diagonal 16. Asunto: punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado a crear la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de Estado. Promoventes, diputada Elia Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chi del partido Nueva Alianza. Congreso del Estado de Campeche, 62ª Legislatura, Comisión de Educación, Palacio Legislativo, Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 21 días del mes de junio del año 2018. Vista la documentación que integra el expediente de cuenta formado con motivo de un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado a crear la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de Estado, promovido por los diputados Elia Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chi del partido Nueva Alianza. Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen, resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. 1. Que con fecha 24 de mayo del 2016, los diputados Celia Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chi, del Partido Nueva Alianza, promovieron ante el Pleno del Congreso del Estado la promoción citada en el proemio de este memorial. 2. Que en su oportunidad se le dio lectura íntegra a su texto, turnándose a la Comisión de Educación para la continuación de su estudio y dictamen. 3. En ese estado se emite este resolutivo de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado. Segundo, que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o acuerdo en términos del artículo 46, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado. Tercero, con fundamento en lo previsto por los artículos 33, 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para reconocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. Cuarto, considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa del oficio del diputado José Guadalupe Guzmán Chi por tratarse de uno de los promoventes a efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte interesada y a su vez integrante de la comisión que dictamina, en consecuencia, la presencia de la Junta de Gobierno y Administración. Con fundamento en lo invocado artículo 38, designo para integrarse a este proceso de dictamen a la diputada Andrea del Carmen Martínez Aguilar. Quinto, que entrando al estudio del tema que nos ocupa, podemos señalar que derivado de la reforma constitucional de fecha 26 de febrero del 2013 en materia educativa que estableció, entre otros aspectos, la obligación del Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria que se imparte en el país, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen al máximo logro de aprendizaje de los educandos. Asimismo, se consignó que la calidad es uno de los criterios rectores de la educación en cumplimiento del principio de interés superior de la niñez y consecuentemente el de los educandos. Asimismo, se previó que la ley reglamentaria fijaría los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Sexto, que en cumplimiento a lo dispuesto en el ordenamiento constitucional antes mencionado, el 11 de septiembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones de la Ley General de Educación y se expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente para fortalecer las funciones de análisis y planeación, señalando en su artículo 18º transitorio que el Ejecutivo Federal tomaría las medidas necesarias para crear un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública, facultado para ejercer las atribuciones que corresponden a dicha dependencia en materia del servicio profesional docente. Por su parte, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desglosa todos los mandatos constitucionales, siendo su particular interés que estas disposiciones legales sean ampliamente conocidas por todos los agentes educativos, de manera que exista una permanente demanda social para su cumplimiento. Séptimo,
que derivado de lo anterior, el 14 de noviembre del 2013 se publicó la creación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en la cual tiene por objeto ejercer las atribuciones que corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia del servicio profesional docente y que tiene dentro de sus atribuciones los siguientes puntos. A. En el ámbito de educación básica, aprobar las convocatorias para los concursos de ingreso y promoción que prevé la ley. Establecer programa y sus respectivas reglas para que el personal que realiza funciones de docencia, dirección o supervisión puedan obtener incentivos adicionales, permanentes o temporales. Participar en el instituto en la elaboración del programa anual, conforme lo cual se llevará a cabo los procesos de evaluación. Determinar los perfiles y los requisitos mínimos que deberán reunirse para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente según el cargo del que se trate. Determinar los demás elementos que deberán contener las convocatorias a los concursos públicos para el ingreso al servicio profesional docente. B. En el ámbito de la educación media superior, participar en coordinación con el instituto, las autoridades educativas y los organismos descentralizados en la elaboración de los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la ley. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas y los organismos descentralizados para la formulación de las propuestas de parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente, incluyendo en su caso los de carácter complementario. Impulsar mecanismos de coordinación para la definición de perfiles, parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente. C. En el ámbito de la educación básica y la educación media superior, coordinar las relaciones institucionales de la Secretaría con el Instituto, las autoridades educativas locales y los organismos descentralizados en materia del servicio profesional docente. Emitir los lineamientos generales para la definición de los programas de regularización de los docentes. Expedir en consulta con las autoridades educativas locales y los organismos descentralizados las reglas conforme a las cuales se autoriza la estructura de las escuelas de educación básica y media superior. Octavo, que en ese tenor es necesario establecer una instancia local que coadyuve a la operación de la reforma educativa, particularmente en la actualización, capacitación y orientación de los profesores campechanos al momento de su desarrollo profesional. Dado lo anterior, quienes dictaminan y estiman viable la petición contenida en la promoción que nos ocupa, toda vez que con ello se creará una instancia local que coadyuve en la operación de la reforma educativa y su aplicación en nuestra entidad, tomando como modelo organizacional la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, acción con la que se procura evitar fallas administrativas en la tramitología del programa de desarrollo profesional, atendiendo al sector magisterial y beneficios para la niñez y juventud. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se dictamina, primero, se considera procedente la propuesta que origina este resolutivo. Segundo, en consecuencia, esta comisión propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de acuerdo. Comisión de Educación, diputada Andrea del Carmen Martínez Aguilar, presidenta, en sustitución del diputado José Guadalupe Guzmán Chi por excusa de ley.
Diputada Aurora Candelaria C. Reina, secretaria. Diputado Javier Francisco Barrera Pacheco, primer vocal. Diputada Ángela del Carmen Cámara Dama, segunda vocal. Diputada Adriana del Jesús Avilés, tercera vocal. Diputada Presidenta, he dado lectura al dictamen indicado. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción primera del artículo segundo del acuerdo reglamentario para dispensar la votación en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidium. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? María del Carmen Pérez López, a favor. Aurora Candelaria C. Reina, en contra. Guadalupe Tejocote González, a favor. Cruz Quevedo Silverio Bodelio, a favor. Enríquez Cachón Leticia del Rosario, a favor. Diputada Presidenta, la votación ha tenido el siguiente resultado: 4 votos en contra, 28 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de acuerdo quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primer secretario, procede a elaborar la minuta de acuerdo correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes.
Se le concede el uso de la palabra al diputado José Guadalupe Guzmán Chi. Sírvase utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, público presente, muy buenos días. Antes de iniciar, quiero darles la bienvenida a los representantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y la representación que tienen aquí en Campeche, a través del coordinador estatal, el licenciado Eduardo Hernández Zapata. Bienvenidos a todo el equipo estatal de esta Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Los suscritos diputados, integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, presentamos ante esta soberanía una iniciativa de proyecto de decreto para adicionar la fracción 30 al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Los integrantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz han iniciado la cruzada para el establecimiento de la cultura de la paz a través de la educación en los países de América Latina, tomando la determinación de comenzarla en México. A nivel nacional, Campeche destaca por tener el mejor clima de paz social, además de posicionarse en los primeros lugares en materia de seguridad y en la aplicación de la reforma educativa. Estos factores, sin duda, fueron parte fundamental para que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz decidiera presentar en nuestra entidad el primer encuentro de rectores y directores de educación superior, mismo que se realizó en coordinación con el Congreso del Estado a través de la Comisión de Educación. Previo a este encuentro, se estableció el vínculo con las autoridades educativas de la entidad, quienes conocieron las intenciones de este proyecto que busca el fortalecimiento de los valores desde la escuela, fomentando la construcción de la cultura de la paz desde las aulas, dirigida por nuestros docentes como principales formadores de nuestros estudiantes. El proyecto presentado por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz se fundamenta en diversos acuerdos y tratados internacionales y nacionales que orientan hacia el establecimiento de una cultura de la paz vinculada intrínsecamente a la prevención de los conflictos y a su solución por medios no violentos, fundamentado en la tolerancia, en la convivencia y la solidaridad cotidiana, donde se respetan los derechos de todos y se orienta esencialmente a prevenir los conflictos en sus raíces, concediendo toda la importancia debida a los nuevos peligros que, sin tener un carácter bélico, se ciernan siempre por la paz y la seguridad, como ejemplo la exclusión, la pobreza extrema y el deterioro del medio ambiente. Para tal fin, consideramos pertinente crear una materia específicamente diseñada para la cultura de la paz, la cual tiene como objetivo generar, crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre el tema, así como el desarrollo sostenible que contribuye al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. A través del convenio de colaboración firmado
entre rectores y directores de educación superior y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en un acto protocolario celebrado en la Sala de Juntas María Lavalle Urbina, se sentaron importantes acuerdos, entre los cuales se establece el respaldo para brindar la capacitación en la materia. De esta manera, nuestros maestros estarían recibiendo las herramientas necesarias para la integración de contenidos sobre la cultura de la paz, mismas que les permitirá aplicarlas en sus asignaturas dedicadas al fortalecimiento de los valores en nuestros alumnos. La educación es sin duda el agente más poderoso para el cambio cultural y para el progreso social, pues permite, por un lado, el desarrollo integral de la persona y la concientización sobre las problemáticas sociales, así como facilitar, por otro, la búsqueda y puesta en práctica de soluciones adecuadas para los mismos. En esta tesitura, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que reconoce en el artículo 1 que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Este derecho ha de adecuarse a una cultura de paz y debe estar garantizada por todas las autoridades. Por las razones antes expuestas, quienes integramos la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, presentamos a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto. La 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: único, se adiciona la fracción 30 al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche para quedar como sigue: la educación que imparte el Estado de Campeche, sus municipios, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en cualesquiera que sean sus tipos, niveles y modalidades, tendrán, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 7 de la Ley General de Educación y del criterio orientador establecido en el artículo 8 de la misma Ley General de Educación, los siguientes objetivos. Fracción 30. Impulsar la construcción de una cultura de la paz en la sociedad campechana a través de la incorporación de una materia a impartirse en todas las instituciones educativas del Estado, en sus diferentes niveles educativos, la cual deberá adaptarse a las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Atentamente, diputado José Guadalupe Guzmán Chi, diputada Trinidad del Socorro Contreras Cham. Es cuanto, diputada presidente. Muchas gracias. Se tiene por recibida esa iniciativa, compañero.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Tejocote González. Sírvase utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa, compañeras diputadas, diputados, prensa y ciudadanos que nos acompañan. Los CC, diputados secretarios del H Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 31 al artículo 11 de la Ley de Educación para el Estado de Campeche, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. La pubertad y la adolescencia es una etapa de cambio. Los adolescentes son curiosos y desean hacer las cosas a su manera, pero la presión para adaptarse podría dar dificultades el hecho de resistirse al alcohol. Así parece que todo el mundo lo está probando. El consumo de alcohol no es solo un problema de adultos. La mayoría de estudiantes de último grado de secundaria han tomado una bebida alcohólica. Cuando un niño empieza a beber a los 15 años, es mucho más propenso a convertirse en un bebedor crónico o en bebedor problemático. Aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes se consideran bebedores problemáticos. Eso significa que ellos se emborrachan, tienen accidentes relacionados con el consumo de alcohol, se meten en problemas con la ley, sus familias, los amigos, el colegio o las parejas con las que conviven. Los patrones de consumo de alcohol en menores de edad se deben a una variedad de factores: la familia, los amigos, los medios de comunicación, las normas culturales y la religión, así como las políticas gubernamentales. Por ejemplo, se ha comprobado que la promoción de bebidas alcohólicas en los medios publicitarios influye en la decisión que toman los adolescentes para beber, y existe evidencia que demuestra que esta publicidad aumenta las posibilidades que los adolescentes y jóvenes comiencen a beber y aumente su consumo de alcohol. Las políticas gubernamentales pueden influir en estos patrones a través de diversas formas, inclusive mediante estrategias de fijación de precios, restringiendo el abastecimiento de bebidas alcohólicas y regulando de forma rigurosa la comercialización de las bebidas alcohólicas. Otro factor es el papel que juegan las familias. Debido a la desintegración familiar y a la violencia que viven algunos jóvenes, que hacen que caigan en el consumo de alcohol y uso de sustancias tóxicas. Hoy en día, el consumo de alcohol es visto como un modo de interacción social que se presenta en diferentes niveles y edades, pero en exceso produce consecuencias negativas en la salud y la vida personal. En la población joven, el consumo de alcohol se da como un proceso de adaptación por imagen o por sentir que forman parte de ese grupo social. Bajo este orden de ideas, México tiene responsabilidad de actuar legislativamente frente a este grave problema en función de su participación en tratados internacionales tales como Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, asimismo en un marco jurídico nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, prevé que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En ese sentido, es responsabilidad del Estado tomar acciones necesarias para concientizar a la población y en particular a la juventud sobre el abuso de alcohol, así como de sustancias ilícitas y los efectos que éstas producen. El alcoholismo es el problema más importante de adicciones que hay en nuestro país, lo que a todos luces resulta alarmante. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, en el mundo se producen
3.3 millones de muertes debido a consumo excesivo de alcohol, lo que representa el 6% de todas las defunciones, el 5% de morbilidad y lesiones mundiales que causan más de 200 enfermedades y trastornos, así como el 25% de defunciones en personas de 20 a 39 años. Ahora bien, de acuerdo a los datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus familiares, unidad especializada en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, las personas inician con el consumo de alcohol por diversas causas que son curiosidad, invitación de los amigos, experimentar, problemas familiares, influencia de amigos, aceptación, invitación de familiares y depresión. Los reportes anteriores hacen énfasis en que todos los problemas percibidos por las personas que consumen alcohol en los ámbitos familiar, legal, académico y orgánico aumentan cuando este consumo es en exceso. Así pues, verse que no solo existe una cantidad mayor de adolescentes y jóvenes que ingieren este producto, sino que este puede ser el primer problema que presentan en la relación con el uso y abuso de sustancias. A causa de los riesgos del consumo de alcohol y las muertes relacionadas con su consumo, México ha creado diversos programas que tienen como único objetivo cambiar el consumo de bebidas a través de políticas públicas y normas jurídicas, como que tengan como finalidad proteger la salud, el bienestar de la población. La presente reforma busca incluir una potestad que tendrán las autoridades encargadas de la educación, implementando campañas y acciones permanentes que tendrán como objeto inhibir a los alumnos el consumo de bebidas alcohólicas, sensibilizando y creando un cambio en la cultura mediante el conocimiento de los efectos que el alcohol genera, así como la atención oportuna y el tratamiento de los casos de uso nocivo de alcohol y de su dependencia o adicción. En conclusión, la presente reforma tiene como propósito generar conciencia dentro del estudiantado de los efectos nocivos que genera el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, proponiendo la inclusión de políticas públicas a cargo de la Secretaría de Educación del Estado, en procuración de un cambio cultural respecto al consumo de bebidas con contenido alcohólico. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión y análisis y, en su caso, aprobación el siguiente proyecto de decreto. La 62ª legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche. Único. Se adiciona la fracción 31ª al artículo 11 de la Ley de Educación para el Estado de Campeche para quedar como sigue. Artículo 11. La educación que imparta el Estado de Campeche. Del 1 al 31º, impulsar programas, campañas de difusión tendientes a inhibir en los alumnos el consumo de bebidas alcohólicas y los efectos nocivos que estos generan en su salud, vida personal y en la sociedad. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. San Francisco de Campeche, Campeche, 26 de junio 2018. Diputados: Ricardo Enrique Márquez Molina, diputada Alejandrina Moreno Barona, diputado Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, diputado Martín Durán Montero, diputada Marina Sánchez Rodríguez, diputado Juan Carlos Damián Vera, diputada Erika Chapa Ortiz, diputada Eda Marlene Uxol, diputado Mario Hernández May, diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, diputada Guadalupe Tejocote González. Es cuanto.
Se tiene por recibida su iniciativa, compañera. Se le concede el uso de la palabra al diputado Daniel Sánchez Barrientos. Sírvase utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenas tardes, integrantes de la mesa directiva, compañeros comunicadores, amigos y público en general. Para vergüenza nuestra, Campeche figura entre los estados del país donde hay leyes que obstaculizan y criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y aplican una censura indirecta. La organización Artículo 19 especifica que estas leyes son el Código Penal del Estado de Campeche y la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche. En el Código Penal persiste en el delito de calumnia regulado por el artículo 249, el de ultrajes a la autoridad por el artículo 345 y el de falsificación o alteración de documentos públicos o privados, entendido como antimemes, por la fracción 9 del artículo 240. En la Ley de Vialidad, el artículo 47 limita manifestaciones a que su objeto sea lícito y a un aviso por escrito con 48 horas de anticipación. Además, el artículo 49 faculta a la Secretaría de Seguridad Pública para tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias. En otros estados se han utilizado como pretexto para la represión contra la protesta social. En su informe anual 2017 denominado Democracia Simulada, nada que celebrar, la agrupación civil asegura que hay 4 artículos en leyes vigentes que restringen la libertad de expresión en Campeche y recomienda eliminar estas restricciones legales. Hay que derogar los diversos tipos penales que criminalizan e inhiben la libertad de expresión y es responsabilidad de este Congreso del Estado ser un contrapeso a los otros 2 poderes estatales y no dejar espacio a las tentaciones autoritarias, principalmente del Poder Ejecutivo del Estado, que afecten los derechos de los ciudadanos y principalmente de los periodistas. También hace falta reformar el proceso civil de demandas de daño moral tan recurridas últimamente por personajes políticos contra comunicadores y medios de comunicación. Hay que establecer la obligación judicial de realizar un análisis prima facie de las pretensiones de las demandas por daño moral derivadas de supuesto abuso en el ejercicio de la libertad de expresión. Tales facultades judiciales deberán prever la posibilidad de desechar demandas notoriamente frívolas. Artículo 19 señala que hay muchas formas de censurar a la prensa y de controlar la información. Algunos de estos mecanismos son estructurales, como la publicidad oficial, la concentración de medios en pocas manos y las leyes mordaza. La violencia extrema es un nuevo ingrediente. El cómo se hará callar al periodista depende de su región, de qué tan famoso es, de qué tan vulnerable sea su economía o contactos políticos. Las represalias van desde una demanda por daño moral hasta el asesinato y desmembramiento del cadáver del comunicador con el objetivo de paralizar de terror a sus colegas. La autocensura por miedo es muy barata y eficaz, expresa. Al hablar sobre las demandas paralizantes contra la prensa, manifiesta que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Sin embargo, advierte que el concepto ataque a la moral o a los derechos de terceros es algo tan vago que puede interpretarse de muchas formas y encontrar un escollo para vulnerar la libertad de expresión, incluyendo las marchas pacíficas y, por supuesto, a la prensa. Los límites de la libertad de expresión, que sí los hay, son un terreno muy resbaladizo en el que ha quedado demostrado en México que las autoridades no actúan de buena fe.
Una medida tan peligrosa para la libertad de expresión como discreta es que en caso de que alguien se sienta ofendido por un periodista, puede demandar al comunicador por la cantidad que se le ocurra, indica. Los periodistas y defensores de derechos humanos en México son vistos como los enemigos. Por eso, en lugar de darles una protección real, se les espía y se les da un trato de criminales o terroristas, puntualiza la organización civil. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo viene diciendo desde 2003 en su informe, en el que advirtió que el mayor reto para el Estado mexicano era el hostigamiento a través del uso arbitrario o abusivo de leyes y regulaciones adoptadas en forma legítima, como son las leyes de difamación criminal o las citaciones a periodistas para exigirles que revelen sus fuentes de información. Asimismo, aseguró en aquella ocasión que los tipos penales que criminalizan la expresión son mordazas efectivas y legales. Por esto, las recomendaciones de ese momento se centraron, entre otras, en la derogación de los tipos penales utilizados para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y la regulación de la publicidad oficial. A la fecha, estas recomendaciones no han sido adoptadas. En el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México, dado a conocer la semana pasada, los relatores especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU insistieron en que el marco legal en materia de libertad de expresión, en particular las disposiciones penales sobre difamación, inhiben la libertad de prensa y en particular la información de interés público. Los relatores especiales consideraron positiva la abolición de la difamación penal a nivel federal en 2007. No obstante, la difamación sigue existiendo a nivel estatal en entidades federativas, mientras que otras 5 mantienen otros tipos de delitos contra el honor en sus códigos penales, como la calumnia en Campeche. Los relatores especiales instan a las autoridades pertinentes en esas entidades federativas a tomar medidas para derogar tales disposiciones a fin de adecuar su marco legal al marco nacional y a los estándares internacionales. Asimismo, se utiliza la difamación civil para presionar a periodistas, a menudo a través de demandas presentadas por funcionarios públicos, agregaron. Varios periodistas en el país han enfrentado demandas infundadas que exigían el pago de cifras exorbitantes por supuestos daños originados por contenidos que han publicado. La falta de reglamentaciones sobre el uso de demandas infundadas podría disuadir a periodistas de llevar a cabo una rigurosa labor periodística en pro del interés público, indicaron. Los relatores especiales instaron a las ramas legislativa y judicial del gobierno a asegurar que se regule esta práctica, ya sea a través de leyes que sancionen las demandas estratégicas contra la participación pública o de la adopción de criterios para que los jueces puedan desestimar estos reclamos sin sustento luego de una atenta consideración. Exhortaron a reformar los códigos penales de las entidades federativas a fin de eliminar delitos que se apliquen para criminalizar la libertad de expresión y abstenerse de usar otras disposiciones del derecho penal para castigar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En forma simultánea, reformar los códigos civiles de las entidades para garantizar la protección del honor a través de procedimientos civiles, estipulando límites y criterios para las sanciones conforme a los estándares internacionales, destacaron. Por esto, propongo reformar el Código Penal para eliminar los delitos de calumnia, ultrajes a la autoridad y el antimemes, y derogar 2 artículos de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos campechanos. También presento un punto de acuerdo para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado reforme los códigos civiles del Estado de Campeche para garantizar la protección del honor a través de procedimientos civiles, estipulando límites y criterios para las sanciones conforme a los estándares internacionales. Es cuanto.
Se tiene por recibida su iniciativa, compañero. Se le concede el uso de la palabra al diputado Gabriel Guerra. Sírvase a utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeras diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Antes de dar lectura a la iniciativa que propondré, comento a ustedes que pertenezco al sector de personas que procuramos la salud de las personas. Como enfermero de profesión, y considero que muchas veces el ejercicio médico es perseguido injustamente. La responsabilidad médica, desde el punto de vista jurídico-penal, no radica únicamente en actos culposos, sino que también puede proceder de conductas dolosas previstas en la legislación penal de nuestro país. El interés de estudiar al médico como sujeto de responsabilidad penal surge por la trascendencia social de sus funciones y por la responsabilidad que carga el Estado sobre sus espaldas. Quien se dedica a la práctica médica debe poseer la preparación, pericia y diligencia necesarias suficientes, por no decir los mejores conocimientos y el mejor juicio. En ese sentido, la atención suministrada a un paciente debe ser prestada con los mejores conocimientos científicos, salvo que se trate de circunstancias excepcionales. De ahí que el médico debe estudiar e informarse permanentemente para estar actualizado acerca de nuevos métodos, técnicas y tratamientos. Aquí cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿es posible imputar al personal médico una responsabilidad penal por conductas que se pueden calificar como malas prácticas, o estas deben ser catalogadas como propias e inherentes al riesgo propio de su actividad profesional? En esta profesión, quizás más que en cualquier otra, la educación médica continua constituye un deber y una necesidad cuya inobservancia trae aparejada la responsabilidad civil del médico. Es más, el delito culposo solo será punible en los casos expresadamente determinados por la ley. De acuerdo con las leyes vigentes, el que por acción o omisión causa daño a otros, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Esta obligación puede ser exigible, no solo por los actos u omisiones, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Asimismo, las leyes vigentes señalan que esta responsabilidad cesará cuando prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. En otras palabras, se delega la función, pero no la responsabilidad. Para el caso que nos ocupa, debemos señalar que en nuestro país podemos localizar tres supuestos jurídicos en relación con el quehacer médico: la imprudencia, la impericia y la negligencia. La primera se presenta como una conducta temeraria que se realiza sin diligencia y sin el cuidado debido, que ocasiona un daño en la salud del paciente que hubiera podido preverse y evitarse. La segunda se presenta como falta total o parcial de pericia, entendiéndose la falta de conocimientos técnicos, experiencia y habilidad en el ejercicio de la medicina. La tercera es sinónimo de descuido y omisión y se traduce en la no aplicación de las técnicas médicas, y a pesar de ello no las utiliza en su accionar, agravando la salud del paciente. Ahora bien, como todos los aquí presentes, sabemos que el derecho a la salud se encuentra protegido por el artículo 4, párrafo 4 de la Constitución Federal, mismo que establece que toda persona tiene derecho a la protección de salud, y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción
16ª del artículo 73 de esta Constitución. Asimismo, la Constitución Federal establece la forma en que serán sancionados los servidores públicos que desempeñan actividades como profesionales, técnicos o auxiliares de salud, considerados como servidores públicos, en términos del artículo 109, fracción 3, las cuales son la amonestación, suspensión o destitución e inhabilitación. Ahora bien, las sanciones administrativas que pueden imponerse a los profesionales técnicos o auxiliares de la salud son independientes de la responsabilidad civil y penal que pudieran tener en el ejercicio de su profesión. No se excluyen de las referidas responsabilidades, sino que pueden concurrir. No obstante, la común es que solo el particular se inconforme con los resultados del obstante del trabajo de los prestadores de servicios de salud, y por lo tanto los prestadores de servicios de atención médica se enfrentan a pacientes inconformes o familiares de estos que presentan denuncias penales y demandas de carácter civil. En este sentido, los usuarios de los servicios de salud en nuestro país pueden interponer una queja, denuncia o demanda, según sea el caso, por inconformidades relacionadas con la práctica médica ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las Procuradurías de Justicia de los Estados, entre otras. Como podemos observar, los usuarios de los servicios médicos pueden optar por una o varias vías que no se excluyen entre sí. Compañeras y compañeros diputados, toda sociedad requiere de servicios médicos para garantizar la supervivencia de sus asociados. Debido al riesgo que genera el hecho de cuidar la vida de un ser humano, es lógico que las personas que se dedican a este oficio lo deben de hacer con la mayor preparación y prudencia. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está consciente que en la consulta del paciente aquejado por una dolencia con el médico se genera lo que se conoce como principio de confianza, elemento propio de la imputación objetiva que se define como la creencia de buena fe que los demás intervinientes realizarán su rol con diligencia y habilidad. Derivado de lo anterior, el médico valora el estado de su paciente y trabaja por mejorar su salud, y el paciente confía en que el médico dispone de los recursos existentes para cuidar de su persona. Sin embargo, surgen eventualidades en las que el tratamiento médico causa empeoramiento de la salud del enfermo, produciéndole un daño, por lo que se debe proceder a examinar la responsabilidad del médico tratante, estableciendo el nexo causal entre el acto médico y el daño sufrido. Y si es el caso, emprender las acciones penales necesarias. Ante esta situación, los médicos mexicanos no se encuentran indefensos frente a una acusación penal. Puede alegar una de las causales de justificación que expliquen el porqué de las consecuencias sufridas en la salud del paciente, sin que deba purgar una condena. Sin embargo, también es cierto que una demanda de carácter penal genera en el médico angustia e incertidumbre que van en aumento a medida que se desarrolla el proceso. La sorpresa ante el reclamo va acompañada por el miedo que produce el duro e entendible léxico judicial, que usa comúnmente las palabras como homicidio culposo, que paralizan al médico, por la sencilla razón que lo último en lo que se debería pensar de quien oficia el arte de curar es en el hecho de matar, aunque sea sin quererlo. Pues esto es lo que significa culposo, es decir, sin la voluntad de hacerlo. La causa judicial no es solo la palabra escrita u oral, sino todo lo relacionado al proceso que el médico no comprende y que no solo afecta al médico que lo padece, sino también a su núcleo familiar. Pues la duración del proceso es prolongada y llena de incidentes procesales incomprensibles y donde no parece claro el fin del asunto. Es por ello que el médico busca que todo termine cuanto antes, que finalice el estrés a que es sometido en cada momento de su vida. Incluso, sabiéndose inocente, se resigna a pagar, aunque sepa en su conciencia de que todo se trata de un error,
cuando no de una infamia de quien o quienes lo ven como culpable. Una vez que el médico se entera que existe una demanda en su contra, pasa por varias etapas conductuales similares a la que se presenta en los procesos de duelo. Este cambio emocional se caracteriza por la incertidumbre, la desconfianza, la soledad y el miedo. En conclusión, la prevención para evitar la comisión de un delito culposo en la práctica de la profesión médica se basa desde el punto de vista preventivo formal y práctico, en la correcta atención médica, en la buena relación médico-paciente, en una premenorizada historia clínica y un complejo expediente clínico. Compañero, concluya. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Único, se adiciona el artículo 147 bis del Código Penal del Estado de Campeche para quedar como sigue. Artículo 147 bis. El homicidio y las lesiones culposas no serán punibles cuando deriven de la atención médica otorgada por profesionales técnicos o auxiliares de la salud en el ejercicio de la práctica profesional de conformidad con la legislación en materia. El homicidio y las lesiones culposas serán punibles cuando el sujeto activo hubiese obrado bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares o hubiere obrado con negligencia médica inexcusable. Es cuanto. Se tiene por recibida su iniciativa, compañero. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el jueves 28 de junio del 2018 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 17ª sesión, siendo las 12 horas con 50 minutos del día de hoy, martes 26 de junio del 2018. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.